William Shakespeare es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal, cuyas obras hoy se leen y representan después de su composición hace más de 400 años, con mayor frecuencia y en más países que nunca. ¿Quieres conocer su apasionante vida en detalle? Acompáñame en este vídeo sobre la biografía de William Shakespeare para conocerla toda. William Shakespeare se cree que nació el 23 de abril de 1564 del calendario juliano, lo que en realidad sería el 3 de mayo según el calendario gregoriano actual, en el municipio de Stratford-upon-Avon. Fue el tercero de 8 hermanos, el primer hijo varón de John, comerciante sin estudios, y de Mary Arden, hija a su vez de un terrateniente católico. John llegó a Stratford antes de 1532 como aprendiz y curtidor de cueros. Prosperó y comenzó a comerciar con guantes, cuero, madera y trigo. Por otra parte, uno de los familiares de Shakespeare por parte de madre, William Arden, fue arrestado por conspirar contra la reina Isabel I, siendo encarcelado en la Torre de Londres y ejecutado más tarde. Estudió en la escuela de su localidad y, como primogénito varón, estaba destinado a suceder a su padre en los negocios. Cursó durante unos 6 años escuela primaria, cuya materia básica era el latín, aunque tuvo que ponerse a trabajar como aprendiz de carnicero por la difícil situación económica que atravesaba su padre. A pesar de ser una de las más grandes figuras de la literatura mundial, nunca asistió a la universidad. En 1582 contrajo matrimonio con Anne Hathaway, hija de un granjero con la que tuvo una hija, Susana, en 1583 y 2 mellizos, un niño, Hamnet, que murió en 1596 a los 11 años, y una niña, Judith, en 1585. 4 años después de su muerte le puso el nombre de su hijo al fantasma más célebre en toda la literatura isabelina, Hamlet. Él tenía 18 años y ella 26 en el momento del enlace, y ella estaba embarazada de 3 meses. Su única nieta, Elizabeth, hija de Susana, murió sin hijos en 1670. Shakespeare, por tanto, no tuvo descendientes. Se cree que llegó a Londres hacia el año 1588 y 4 años más adelante ya había logrado un notable éxito como dramaturgo y actor teatral. Shakespeare ganó mucho dinero y llegó a acumular muchas tierras en vida, pero en Londres llevaba una vida de monje. La mayoría de los académicos coinciden en que William escribió su primera obra de teatro, titulada Enrique VI, entre 1589 y 1590, cuando tenía alrededor de 25 años. Entre 1590 y 1613 escribió al menos 37 obras de teatro y colaboró en varias más. Muchas de estas obras tuvieron éxito tanto en la corte como en los teatros públicos. En las pocas firmas que le han sobrevivido nunca escribía su propio nombre, William Shakespeare, y usaba variaciones o abreviaturas. Sus primeras obras teatrales poseían un alto grado de formalidad y resultaban predecibles y amaneradas, entre las cuales cabe destacar la Comedia de las Equivocaciones hacia 1592, La Doma de la Bravía en 1593 o Los dos hidalgos de Verona en 1594. Entre las comedias de este periodo sobresalen Sueño de una noche de verano de 1595, que es una obra plagada de fantasía en la que se entremezclan varios hilos argumentales, El mercader de Venecia y Mucho ruido y pocas nueces de 1599. Sin embargo, las comedias de madurez tituladas Como gustéis y Noche de Epifanía, ambas escritas en el 1600, se caracterizan por su lirismo, su ambigüedad y por el atractivo de sus bellas heroínas. Pese a su notable éxito en la comedia, fue su actividad como dramaturgo lo que dio fama a Shakespeare en la época. 2 tragedias, muy distintas entre sí por su naturaleza, marcan el comienzo y el final de este segundo periodo.
Por un lado, Romeo y Julieta, en 1595, pone en escena el trágico destino de dos amantes, forjado por la enemistad de sus familias, mientras que por otro lado, Julio César, hacia 1599, es una tragedia sobre la rivalidad política. Otras de sus tragedias más conocidas son Hamlet, que refleja la incapacidad de actuar ante el dilema moral entre venganza y perdón, Otelo, que trata la crueldad gratuita de los celos, y Macbeth, que representa la cruel tentación del poder. Por otro lado, en la obra Antonio y Cleopatra, plasmó la pasión desenfrenada entre el general Marco Antonio y la reina egipcia Cleopatra. En sus obras, a partir de 1608, cambió de registro y entró en el género de la tragicomedia, a menudo con un final feliz en el que se entrevé la posibilidad de reconciliación, como sucede en Pericles. Esta nueva orientación culmina en su última pieza, La Tempestad, con cuyo estreno en 1611 puso fin a su trayectoria. Tuvo el mecenazgo de Henry Riot Teasley, tercer conde de Southampton. La publicación de dos poemas eróticos, Venus y Adonis, de 1593, y La violación de Lucrecia, de 1594, y de sus sonetos le dieron la reputación de brillante poeta. En Londres compartió los beneficios de la compañía teatral en la que actuaba, llamada King's Men, y de los dos teatros que ésta poseía. En 1610 retornó a su pueblo natal tras haber cumplido uno de sus muchos propósitos, lograr una fortuna. Durante su vida escribió 37 obras y 154 sonetos, lo que significa un promedio de 1,5 obras al año desde que comenzó a escribir en 1589. Sin embargo, su excelsa obra y su huella en la historia de la literatura universal contrastan radicalmente con la escasez de documentos que atestiguan su andadura. Quizá cansado y enfermo, se retiró a su casa de Strandford, donde fallecería según el calendario gregoriano el 3 de mayo de 1616. Siendo uno de los escritores más importantes de todos los tiempos, solo se conservan 14 palabras de su puño y letra, 6 firmas y su declaración al final de su testamento. Poco antes de morir había hecho su testamento en el que se habla de muebles e inmuebles, pero no se menciona ni un solo libro. William Shakespeare fue principalmente un dramaturgo. Entre los géneros que abordó en el teatro se encuentran mayormente comedias, tragedias e historias. A medida que pasó el tiempo y su maestría con la pluma creció, hizo incursiones en otros géneros como la poesía. Gran parte de su trabajo fue compilado en una obra titulada First Folio, publicada por sus amigos y compañeros en la compañía teatral para la que trabajó Shakespeare, John Hemmings y Henry Condell. La misma fue una obra póstuma publicada en 1623. A pesar de que la mayor parte de su fama fue obtenida por su trabajo como dramaturgo, algunas fuentes afirman que Shakespeare tenía en mayor estima sus aportes líricos que sus trabajos para el teatro. De estas obras, la más trascendente fueron sus sonetos. Teatro. En sus primeros trabajos como Tito Andrónico, el dramaturgo tomó muchos elementos de una obra de Thomas Kidd llamada La Tragedia Española, que había sido muy exitosa en la década de 1580. Mantenía una estructura clásica, como la de los textos de Séneca. Así surgió en cierta medida el tema de la venganza en la obra de William Shakespeare, que sería repetido en el futuro como fue en el caso de Hamlet. En la estructura del teatro de venganza, básicamente, el personaje central debe vengar algún crimen cometido en contra de uno de sus allegados. También la comedia romántica tuvo un importante rol en los inicios de la carrera de Shakespeare. Uno de los ejemplos es el de Los Caballeros de Verona. Después de esa obra sería una de las estructuras de la que el dramaturgo sacó mayor provecho por la buena recepción que tuvo ese estilo en el público. Su teatro también introdujo el elemento de los múltiples focos dentro de la trama, con la que el espectador puede conocer los diferentes puntos de vista que tiene cada uno de los personajes en escena, y no una visión fija y unilateral de los hechos.
Shakespeare también experimentó con otro subgénero que resultó muy atractivo en la época y fue el de las representaciones históricas. Estas no estaban enmarcadas en ninguno de los dos géneros tradicionales, como lo fueran la comedia o la tragedia. Las representaciones históricas intentaban mostrar al público cómo se habían desarrollado ciertos hechos trascendentales para la civilización o para el país. Poesía. Shakespeare aprovechó el tiempo en que los teatros de Londres estaban cerrados como consecuencia de la peste que asolaba la ciudad y publicó algunos poemarios con temática erótica. Uno de ellos fue llamado Venus y Adonis, en el que el joven Adonis no correspondía a las provocaciones de Venus. El otro texto fue titulado La violación de Lucrecia, en la que una esposa ejemplar es violada por un personaje llamado Tarquino. Otro de los textos líricos que Shakespeare creó fue llamado La queja de una amante. Esta última acompañó a los sonetos del mismo autor que fueron publicados en 1609. También escribió El Fénix y la Tortuga. No se conoce con exactitud la fecha de creación de los sonetos de Shakespeare. La obra comprende 154 sonetos. Se sabe que eran mostrados en privado por el autor a sus amigos, pero no había decidido publicarlo durante varios años. Entre la temática que se aborda en los sonetos se encuentra la naturaleza del amor, la pasión, la muerte y el tiempo. Muchos han intentado realizar deducciones acerca de la vida privada de Shakespeare a partir de esta obra, aunque no se sabe si su contenido estaba basado en la misma. En los sonetos se muestra el amor del narrador hacia un hombre joven que se encuentra en conflicto por la pasión que él mismo siente por una mujer morena. Sin embargo, nunca pudo comprobarse con una fuente certera si alguno de esos dos personajes realmente existió o si tenían relación con los sentimientos de Shakespeare. Hoy en Draw Club la historia de Romeo y Julieta. Verona, Edad Media. Los Montesco y los Capuleto discuten una vez más en la calle. El príncipe de Verona, harto de las disputas entre las dos familias, declara un acuerdo de paz. Si lo violan deberán pagarlo con la muerte. Posteriormente, el conde Paris pide al señor Capuleto la mano de su hija Julieta. Este le solicita que espere 2 años. Claro, la niña tenía 13. Paris accede y le propone al futuro suegro que organice un baile para celebrar la unión. Un poquito más lejos, en su casa se encuentra Romeo, hijo de los Montesco, quien sufre mal de amores por una joven llamada Rosalina. Su primo y amigo Benvolio lo anima invitándolo a ir al baile de los Capuleto. En el baile, Romeo ve a lo lejos a Julieta y se enamora perdidamente de ella. O sea, un amor a primera vista en toda regla. Se acerca a ella, juntan sus manos y después le roba un beso. Julieta también queda prendida del joven. Después llega la nodriza rompiendo el momento. Esta advierte a Romeo que Julieta es una Capuleto. Y cuando él se marcha, la nodriza informa a Julieta de que el joven es Romeo Montesco, de los Montesco de toda la vida. Surgen en Julieta sentimientos encontrados. Es tan guapo, pero es Montesco. Pero le quiero. Mientras se debate apoyada en la ventana de su habitación, Romeo está abajo escuchándola en secreto. Finalmente se descubre y se confiesan su mutuo amor. ¡Oh! Al día siguiente, la nodriza de Julieta intercede por los enamorados. Y finalmente, Fray Lorenzo casa a Romeo y Julieta en secreto. Posteriormente, Teobaldo Capuleto reta a Romeo por haberse colado en la fiesta. Sin embargo, Romeo lo rechaza. En su lugar, Mercucio acepta el duelo y es mortalmente herido. Después, Romeo venga a su amigo y acaba con Teobaldo. Por esta razón, el príncipe lo exilia de la ciudad. Antes de irse, Romeo pasa la noche en la alcoba de Julieta. Al día siguiente, el señor Capuleto, que malinterpreta la tristeza de su hija, la ofrece al conde Paris. Julieta pide ayuda a Fray Lorenzo, quien le propone tomar una pócima que la induciría a un coma de 42 horas. Ella acepta y el fraile manda un mensaje a Romeo informándole del plan secreto. La noche antes de la boda, Julieta toma la poción y sus familiares, al creerla muerta, depositan su cuerpo en la cripta familiar. Pero hay un problema, y es que el mensaje nunca llega a Romeo. Sin embargo, se le llega la noticia de la muerte de Julieta. Desesperado, el joven compra un veneno para tomárselo junto a la tumba de su amada. Al llegar, se encuentra con Paris, quien también llora la muerte de Julieta. Cuando Paris ve a Romeo, lo enfrenta y este lo asesina. Después toma el veneno y muere al lado de su amada. Cuando Julieta despierta del coma inducido, se encuentra con los cadáveres de Romeo y Paris. Desesperada, se clava la daga de Romeo en el corazón y muere sobre el cuerpo de su esposo. Tiempo después, los Montesco y los Capuleto descubren las muertes de los dos jóvenes, y Fray Lorenzo les cuenta la historia. Esta concluye con la rivalidad de ambas familias y deciden construir una estatua en honor de ambos jóvenes. Y como bien dicen, nunca ha habido una historia más trágica que esta, la de Julieta y su